podemos hacer grandes trabajos en Word, muy densos y con mucho texto. Word nos suministra herramientas para conseguir que nuestro documento sea lo más visual posible y lo más claro posible. Una opción de Word para evitar que los párrafos grandes no salten entre dos páginas, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, este párrafo empieza en la página 2 y termina en la 3. Podríamos evitarlo si, como formato de párrafo, buscamos con el botón derecho párrafo y en la pestaña línea y salto de página le decimos conservar líneas juntas. Al aceptar, el párrafo en íntegro pasa a la página siguiente sin haber ningún salto de página entre líneas del mismo párrafo. Recordemos que para controlar los párrafos de forma que estén colocados entre márgenes, siempre tendremos disponibles las sangrías. Las sangrías de Word podemos configurarlas de dos maneras, o bien buscando el formato de párrafo y en sangría y espaciado, elegir aquella sangría que nos interese, ya sea a la izquierda. Ahora nuestro párrafo tiene una sangría de 0,67 centímetros desde el margen izquierdo, o ya sean especiales como la primera línea o la francesa. La sangría en primera línea nos permite, partiendo de la sangría izquierda que ya tenemos, hacer que la primera línea sola del párrafo se separe del margen, 1,5 en este caso. También podríamos hacerlo manejando los cursores que tenemos en la parte superior de la regla. Tenemos el superior, que es el que nos controla la sangría en primera línea, el inferior sangría francesa y el cuadradito que es la sangría izquierda. Si nosotros arrastramos con el izquierdo, nos saltará de marca en marca. Si lo que deseamos es tener un control mejor, colocamos el cursor con el izquierdo y sin soltarlo presionamos también el botón derecho del ratón. Ahora veremos que las sangrías se nos muestran en el lado izquierdo en centímetros y en el derecho la distancia que hay entre cada margen, además de ser mucho más suave el desplazamiento, permitiéndonos dejar el cursor allá donde nos interese en cada caso. También podríamos controlar la separación entre palabras o entre letras de un texto. Para ello bastaría seleccionar aquello que deseamos controlar, buscar el formato de fuente con el botón derecho o bien en la pestaña Inicio, Grupo, Fuente, en la pestaña Avanzado, para que en el espaciado entre caracteres podremos decirle que esté más expandido o más comprimido. Por defecto nos da un punto, vemos la diferencia que hay entre lo que hemos seleccionado y lo que no, pudiendo también, si lo deseamos, aumentar el tamaño en puntos de la separación, en este caso el expandido. En los documentos grandes de Word normalmente suele haber imágenes que nos permiten complementar lo que se explica con palabras. Vamos a disminuirla de tamaño para controlarla mejor. Si nosotros deseamos otra forma de mostrarla, nos vamos, una vez seleccionada, a Formato, Ajuste de texto. Vemos que está en línea con el texto. Vamos a usar la opción cuadrado, lo que nos permite colocarla dentro de un párrafo con texto a su alrededor. O bien estrecho. Esto nos permite que el texto se aproxime más todavía a la imagen. Si nuestra imagen no fuera rectangular con un contorno más desigual, el texto se pegaría tanto como pudiera al contorno desigual de la imagen. También podemos usar lo que es la imagen detrás de texto, de forma que se coloca al fondo o bien delante. Atención, el texto que debajo no se ve porque se tapa con la imagen, o incluso modificar punto de ajuste. ¿Qué es esto? Pues la opción que nos permite hacer que el texto se coloque dentro de la imagen o se separe tanto como deseemos. Incluso partiendo de esos puntos rectangulares podemos insertar puntos nuevos pinchando fuera de los puntos que ya hay, de forma que la línea, el polígono irregular, nos permita definir cómo queremos el texto de ajustado a la imagen. Basta pinchar fuera para ver lo que hemos hecho. La imagen que se muestra aquí está traída de otra aplicación conseguida con el botón que suelen tener todos los PCs, que se llama imprimir pantalla. Esto nos permite llevar una pantalla o una parte de ella al portapapeles
para decidir rescatarla usando pegar en el lugar donde deseemos. Esta imagen de momento está perfectamente alineada, pero podríamos desear colocarla de otra forma. Para poder hacerlo debemos sacarla del ajuste que tiene ahora y recordemos que es en línea con el texto. Vamos a ponerle un ajuste, por ejemplo, arriba y abajo. Si nosotros deseamos girar esta imagen, con el botón derecho dentro de ella podemos elegir tamaño y posición. En la pestaña de tamaño, en girar, podemos elegir los grados que deseemos, por ejemplo 160. La imagen gira de acuerdo con los grados que le hemos dado. Esta imagen la hemos colocado pinchándola y arrastrándola con el ratón, pero podríamos colocarla mucho más exactamente si dándole al botón derecho buscamos tamaño y posición. Eligiendo la pestaña posición, vemos que está colocada a 5,95 centímetros a la derecha de columna, que una columna es por defecto un texto en Word, con respecto a la posición vertical, con respecto a la posición horizontal, y la vertical está debajo de un párrafo a 0,22 centímetros, pero podríamos hacerle que tuviera una posición relativa con respecto a la página o con respecto al margen interior o derecho y medido en porcentaje. Igual podemos hacer con la posición vertical relativa con respecto al margen inferior o exterior con otro porcentaje. La tenemos aquí en el rincón porque no lo hemos controlado a tope lo que necesitábamos. Otra de las imágenes que podríamos tener colocadas en un texto sería una imagen del tipo forma. Las formas son imágenes cerradas que ya vienen creadas. Basta con elegir una, por ejemplo esta, una especie de cruz, e insertarla. Podemos moverla y tirando de los nodos de los extremos cambiarla de tamaño. Incluso podríamos girarla, pinchando en la opción que nos muestra. Lo que nosotros deseamos es insertar dentro de esa imagen un texto. Por defecto la mayor parte de las imágenes no admiten texto, pero podemos cambiar eso si buscando con el botón derecho damos la opción agregar texto. Inmediatamente, si tenemos activo del grupo párrafo el botón mostrar todo, se nos mostrará un párrafo. Bastará teclear para tener texto dentro, o bien, si lo que queremos es meter texto que ya tenemos en el documento, seleccionamos texto, control C copiar, pinchamos dentro y control V pegar. Y ya tenemos la imagen con un texto insertado. Las formas también pueden considerarse cuadros de texto si le añadimos la opción que hemos visto antes, esto es agregar texto, pero vamos a partir del cuadro de texto en sí. El cuadro de texto lo tenemos en la ficha insertar, grupo texto. Basta con dibujarlo para colocar ahora un cuadro que podemos mover y llevar a donde queramos. Dentro podríamos teclear el texto que necesitáramos o copiar y pegar. Y además, como ya hemos visto antes, llevarlo al sitio que elijamos. Podríamos crearle formatos especiales. Cuando seleccionamos un cuadro de texto, se nos abre la herramienta de formato. Por ejemplo, queremos insertarle un formato de relleno, podríamos agregarle un relleno de forma. Basta con abrir la lista desplegable en estilos de forma, en relleno, y pasando el cursor por cualquiera de las opciones, nos mostrará cómo se llama ese color, qué tipo de acción tiene y qué porcentaje de intensidad. Ya está relleno nuestro cuadro de texto. Recordemos que lo podemos llevar allá donde deseemos. Siempre también podríamos buscar la forma de rellenarlo, no en la ficha superior, sino buscando con el botón derecho la opción formato de forma. Aquí tenemos el relleno sólido y el color. Igual que antes, basta con ir pasando el cursor para ver el tipo de color, cómo se llama y cómo lo deseamos insertar. Entre los muchos formatos que nos permite Word, hay uno muy atractivo que es el de la numeración de viñetas. Este formato de viñetas lo tenemos en la ficha inicio, grupo párrafo, viñetas o numeraciones. Las numeraciones se le llaman, cuando hacemos un formato de numeraciones, porque queremos hacer una lista ordenada, ya que van numeradas del 1 al X o con letras A, B, C, D, etc. Las listas con viñetas se llaman listas desordenadas porque no implican una secuencia lógica numerada ni con letras. Una viñeta, una cualquiera, y recordemos que automáticamente se le asigna no solamente el símbolo que hemos elegido, sino una sangría determinada.
Esa sangría, que en este caso es una sangría francesa y además una sangría izquierda, podemos variarla llevándolo, como en este caso, al margen izquierdo. Además tenía asumido un color azul, pero bueno, es lo de menos, pues siempre podemos seleccionar y cambiar el color. También sabemos que al dar intro, el párrafo siguiente hereda los formatos del anterior, luego hereda la misma viñeta, la misma sangría y además el mismo color. ¿Qué ocurre si nosotros damos intro en una viñeta sin teclear nada? Pues la viñeta desaparece. Hemos creado viñetas en un nivel superior, pero nosotros podríamos desear aumentar el nivel de esa viñeta. Basta con seleccionar y en el grupo párrafo tenemos en la parte superior disminuir sangría o aumentar sangría. Vamos a aumentar el nivel, automáticamente coge otra viñeta y además se coloca en una sangría más avanzada, más hacia adentro. Pero además podríamos no querer usar cualquiera de las viñetas por defecto, pero podríamos tener nuestra propia viñeta creada en una carpeta. Para ello nos vamos a definir nueva viñeta y como es una imagen, si está en una carpeta que no está por defecto, podemos darle a importar. Por ejemplo, en este caso vamos a usar una imagen de muestra. Lógicamente son imágenes muy grandes, pero vamos a ver lo que ocurriría. Son imágenes que tiene Word por defecto. Al aceptar, vemos que la imagen se ha reducido y que se ve la imagen del pingüino como formando parte de las viñetas que hemos insertado.